Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hola, Lucas, Miguel, Sara, gracias por invitarme a dar esta charla, pues principalmente de los resultados del proyecto de Ciencia Libera, que como sabéis está englobado en el proyecto Libera que tenemos en alianza con Ecoembes, ¿no? Si queréis entramos ya intento compartiros con vosotros la charla. Y bueno, si queréis, a mí no me importa que me cortéis en cualquier momento, si lo veis conveniente, ¿sabes? No hace falta que esperemos esos 10-15 minutos que pueden servir más de debate, como consideréis, y lo vamos viendo a lo largo de la charla. Vale, simplemente Octavio, por temas logísticos, al ser asistentes tienen desactivado cámara y micro. Entonces, el que tenga intención de participar, que levante la mano para que yo lo pueda ver y le active la cámara y el micro. Vale, sí, mejor porque yo no veo nada, ya a partir de ahora ya no veo. Sí, yo me encargo de la parte técnica, simplemente porque ellos, si no se lo activo, no van a poder. Entonces, el que tenga intención de cortarte, que levante la mano y ya estoy yo pendiente. Vale, fenomenal. Bueno, pues como ha comentado Lucas, mi nombre es Octavio Infante y soy responsable del programa de conservación de espacios en SeverLife. Y bueno, principalmente, como he dicho, me dedico a todo lo relacionado con Red Natura 2000, con espacios naturales protegidos y con las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad, que son las famosas IVAs, que no son figuras de protección y que, bueno, durante la charla os contaré porque tienen su protagonismo dentro del proyecto, ¿no? Em, Empezamos con la charla directamente y lo que os quiero recalcar que, bueno, pues es un primer análisis a gran escala de la naturaleza en España. No sabemos, no tenemos a ciencia cierta conocimiento si se ha hecho algo de estas características y de esta extensión, de este número de muestras, como luego veremos, a escala europea o incluso a escala mundial. No sabemos si, por ejemplo, los americanos tienen algo similar. Lo que sí es cierto es que a escala nacional es un proyecto pionero que da un paso impresionante en lo que es la caracterización y la dimensión del problema de la basuraleza, que, bueno, todos sabemos lo que es la basuraleza. Y bueno, que en principio, pues dentro de esta basuraleza, pues podemos hablar de dividir esta basuraleza en dos escalas, ¿no? Una sería la visible, la que realmente cuando vamos por el campo vemos el plástico totalmente visible, los acúmulos de basura, sería la basuraleza visible, y luego la invisible, que es el producto de la degradación de esta primera, de la anterior, ¿no? Y que es donde nosotros nos hemos centrado en este proyecto de Ciencia Libera. Y luego, esto es lo que tendríamos ahora, y luego también damos un poco de protagonismo y tiene un especial interés, es lo que hemos denominado basuraleza antigua, y es lo que ha quedado después de que los productos, los contaminantes fueran prohibidos, y todavía, décadas después, pues se sigue todavía se sigue localizando en el campo, ¿no? Bueno, luego, y como digo ahí en el punto 3, que ya veréis los resultados, pero que es preciso actuar de forma inmediata en todos los frentes, o sea, no solo en la prevención, pero también en el origen, en los efectos, eliminando esta contaminación difusa y nociva del medio, pero también en esa restauración que tan de moda hasta ahora, para que realmente esta basuraleza sea un componente importante dentro de lo que se denomina, bueno, pues la restauración, que tan importante es y que precisamente ahora la estrategia de la Comisión Europea, la estrategia europea, tanta importancia ha dado, y que además estamos en la década de la restauración, ¿no? Pues aunque todos sabemos que es complicado, difícil, costoso en tiempo y en recursos y en dinero, realizar una restauración desde el punto de vista de la eliminación de esta contaminación difusa. Aunque todos aquí más o menos sabemos cuáles son las fases de la basuraleza, nosotros, bueno, pues nos gusta ponerlo para que se vea realmente el punto donde nosotros nos hemos encontrado al hacer el proyecto, ¿no? Iniciaríamos la fase de la basuraleza visible, ¿no? La fase 1, que es la que todo el mundo puede ver en el campo, en los residuos que vemos incluso en las propias ciudades, perdón, en el campo, en la playa, en el bosque, pues eso sería la basuraleza visible. Luego tendríamos esas piezas de plástico que se van degradando, que se van formando los microplásticos por acciones externas, tanto climáticas, por ejemplo el sol, etcétera, que va degradando estos plásticos. ¿Perdón? Me he oído por ahí. Perdonad. Luego el punto 3
iríamos ya a los compuestos químicos producto de esta degradación de la basuraleza, es decir, que esas piezas, esos microplásticos se van degradando aún más y ya dejan de ser, empiezan a dejar de ser visibles y ya se degradan en compuestos químicos. Y luego finalmente tendríamos otra fase que serían esos compuestos químicos producto de otras actividades sectoriales, ¿no? Que por ejemplo, no solamente de la degradación de los microplásticos, sino de sectores como puede ser el farmacéutico, la industria, el agropecuario, ¿no? Los EDAR que acompañan a incrementar esta contaminación difusa, ¿no? Y luego, por finalmente, tendríamos digamos, ese pilar de basuraleza antigua que bueno, que como veis todavía hay unos remanentes en elementos, afortunadamente todavía traza, y que todavía persisten en nuestros campos y como veréis en nuestros espacios naturales, ¿no? Y bueno, la basuraleza pues es un factor más que se añade a esas fuentes de contaminación difusa. Por supuesto, producen pérdida de biodiversidad y además pérdida de calidad de la respuesta de la naturaleza frente al cambio climático, es decir, se le hace menos resiliente. Aparte que, bueno, yo aquí añadiría pues falta de educación, etcétera, ¿no? Que también es un componente importante a la hora de que entre todos consigamos eliminar esta basuraleza, sobre todo del medio natural. Bueno, como veréis ahora en el siguiente mapa, lo que no hemos hecho en Ciencia Libera ha sido, dentro de las 469 IVAs identificadas por Sea Life en España, que son las áreas importantes para la conservación de la biodiversidad, perdón, seleccionamos 140, ¿no? Esas 140 IVAs las seleccionamos buscando una distribución homogénea, luego veréis los mapas, incluso, bueno, pues dividiéndolas en diferentes ecosistemas, que también los veréis en los mapas, 7 ecosistemas, por 20 IVAs de cada una de ellas, pues hacían un total de las 140 IVAs que os comento. ¿Pero por qué las IVA? Bueno, aparte que las IVA es una figura que, como os decía anteriormente, que identifica SeaWildlife siguiendo unos criterios homologados, como dice aquí, son reconocidas por la Unión Europea y además por el Gobierno de España a la hora de designar lo que sí son figuras de protección, de que os recuerdo que las IVAs no están reconocidas por nuestra legislación, pero al tener una jurisprudencia básica muy importante y bastante definida, pues existe ese reconocimiento por parte de la Unión Europea y del Gobierno de España. Eso implica que a la hora de identificar espacios de la Red Natura 2000, estas IVAs son el aval, digamos, el argumento científico sobre lo que se puede soportar esa Red Natura 2000, referida sobre todo principalmente a lo que son las aves, ¿no? Digamos, a las zonas de especial protección para las aves dentro de esa Red Natura 2000. Obviamente estos criterios que os comento, que son siempre ornitológicos, no hay en ningún momento criterios socioeconómicos de ningún tipo para la identificación de estos espacios, pues son de un alto valor natural y además buscamos esa protección del 100% de esos espacios, ¿no? Ahora mismo rondará, no alcanza el 40% de las IVAs que vais a ver en los mapas, que estén solapándose con Red 2000. En cambio, países del este, por ejemplo Bulgaria, Hungría, a la hora de buscar su Red Natura 2000, el gobierno nos ha complicado, ha buscado el socio de BirdLife International en esos países y le ha dicho, oye, ¿cuál es el inventario vuestro que habéis hecho dentro del programa de IVAs, ¿no? ¿Cuál es la identificación vuestra? Y entonces han cogido y han sido ese mismo inventario, el 100%, lo que es la Red Natura 2000 dentro de las cepas, ¿no? Aquí en España, por eso somos más antiguos, hemos tenido que ir abriendo camino y, bueno, nuestro gobierno no se ha creído tanto en nuestro inventario, ¿no? A pesar de toda la jurisprudencia que ha habido alrededor de ella, ¿no? Además, las IVAs están repartidas por todo el territorio nacional, con lo cual la representatividad es muy amplia. Pensamos que era la figura idónea para desarrollar el proyecto de Ciencia Libera. Es incluso más representativo que Renatura 2000, porque si veis un mapa de Renatura 2000 en la zona, en la región biogeográfica atlántica, lo que es Galicia, lo que es la cornisa cantábrica, los valores que se tienen que identificar compiten con otros países, es decir, con Francia, donde la representación de estos valores naturales es mayor, las poblaciones son más importantes, con lo que la designación de espacios, por ejemplo, en el norte de España, referida a esta región, pues no está tan representada como pueden ser las IVAs, ¿no? Que no compiten con otros países. Esto que os comentaba anteriormente de la identificación por estos criterios
la hacen muy interesante porque una IVA la podemos comparar con una IVA argentina, una IVA española, con una argentina, con una australiana, con una japonesa, porque los criterios son los mismos. En cambio, Renatura 2000 solo tenemos en Europa, ¿no? Entonces eso lo hace una figura muy interesante a la hora de que sean zonas piloto para este tipo de proyectos como el que os voy a contar posteriormente, ¿no? Y luego, obviamente, estos criterios que la hacen identificarse con las zonas prioritarias, sobre todo para aves, pues se buscan, obviamente, si tenemos amplios valores, se supone, entre comillas, que son los valores, son las zonas más donde menos actividad humana hay, donde no son zonas tan antropizadas como puede ser otras zonas, incluso de la Red Natura 2000, que no seleccionan estos espacios digamos, por esos valores naturales, ¿no? Bueno, entonces esto hace pensar que la presencia de esta contaminación difusa, como os comentaba anteriormente, esta contaminación no visual, pues, bueno, pues es una señal de impacto en la basura, es una señal de impacto dentro de estos medios natural, ¿no? O sea que estas son las cuatro razones por las que nosotros hemos elegido esas IVAs y porque además tienen un recorrido importante que conocemos fielmente, ¿no? En España. Esto que veis ahora en el mapa no son las 469 IVAs, que os podría haber puesto el mapa de las 469 IVAs. Lo que sí son las 140 IVAs seleccionadas arbitrariamente, o sea, seleccionadas aleatoriamente, pero sí que si buscábamos homogéneamente alrededor de todas en las regiones, comunidades autónomas, y seleccionadas, como os decía, en base a esos 7 hábitats, ¿no? que veis abajo en esos iconos. Entonces, el mapa simplemente es para que veáis un poco la distribución, donde hemos recogido las muestras que ahora veréis para la realización del proyecto. Entonces, todos estos sitios han sido visitados y recogidas muestras, como podéis comprobar posteriormente, ¿no? Tanto de agua, sedimentos, suelo y heces de zorro, como vamos a ver. Entonces, un poco para que veáis el mapa, simplemente es los colores que corresponden a los ecosistemas y la distribución para que veáis un poco que era homogénea, ¿no? Y un poco también para que veáis que toda la cornisa cantábrica, pues sí que se seleccionaron espacios que, por ejemplo, la Red Natura 2000, pues no los contempla, no los contempla desde el punto de vista de representación como pueden ser las IVAs. Como os comentaba, bueno, pues estos son los sitios donde hemos recogido todas estas muestras que vais a ver. No os he comentado desde el principio que el trabajo lo hemos realizado técnicos de Seover Life. Hemos tenido también ayuda en algunos sitios por voluntarios, pero la metodología ha sido siempre la misma. Ha sido una metodología que estamos a punto de publicar en una revista de impacto. De hecho, el paper ya está aceptado, tiene cambios menores, pues, o sea que en breve va a salir, o sea que es una metodología que va a estar ya reflejada como una novedad en una revista de alto impacto, además, es una revista bastante interesante. Y todo este trabajo, aparte de los voluntarios y de los técnicos de Silverlight, como podéis ahí ver, pues lo hemos hecho también en colaboración con el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se llama IDAEA-CSIC, y también con el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, que es el conocido IREC-CSIC, ¿no? Y también, por supuesto, en alianza con Ecoembes, ¿no? Hemos participado también con asociaciones que forman parte de la gran familia del proyecto Libera, como es Hombre y Territorio, ahí lo veis, Paisaje Limpio no veo el tercero, perdona, no lo veo. El caso es que, bueno, no hemos estado solos, pero sí que quería deciros que para la recogida de estas muestras ha sido fundamental esa metodología para que tuviera un argumento científico de base claro, ¿no? Eso era una de las cosas que nos propusimos desde el inicio. Y con todo ello, pues ahí, como veis abajo, en las tres cuadritos de abajo, pues hemos recogido 411 muestras de agua sobre 59 compuestos, que luego los veremos. 280 muestras, tanto en suelos como en sedimentos, donde en sedimentos hemos registrado también la búsqueda de además de los 59 compuestos, 31 metales pesados que se han identificado en el IREC, ¿no? Pero no solo eso, que como os comentaba, bueno, aparte de eso, hicimos un pequeño experimento para ver si las heces de zorro, que elegimos este animal por ser omnívoro y estar presente prácticamente en todos los sitios, es bastante presente en todo el territorio nacional, pues si las heces de zorro, al ser analizadas, podríamos ver, por ejemplo, una contaminación de algún tipo de metal pesado, ¿no?
Y bueno, aquí realmente pues no era una posibilidad que teníamos, pero que no funcionó porque probablemente, bueno, pues se había acumulen los zorros y en algún órgano interno y no seamos capaces de, si no tenemos ese órgano, ser capaces de saber si se bioacumula o no, ¿no? Otra cosa sería, por ejemplo, coger al individuo y tratar sobre pelo, etcétera, pero no, lo que teníamos en el campo eran las heces de zorro y no ha funcionado. Tendremos que ver otras posibilidades o en otros seres vivos. Aunque os comentaba al principio que Ciencia Libera se basa principalmente en la naturaleza no visible, como vais a ver, aprovechando las salidas al campo, pues hemos colaborado, ¿no? Y se han hecho transectos para caracterizar la basura visible, ¿no? Se han hecho 131 transectos, como veis ahí arriba, y luego 141 muestras de microplásticos, siguiendo metodologías ya establecidas por otras entidades participantes del proyecto Libera, ¿no? Y hemos hecho esas colaboraciones y transmitidos esos datos que entre todos, bueno, pues se van sacando adelante, como por ejemplo Hombre y Territorio, que ha sacado publicación creo que en la revista Ecosistemas, bastante interesante también de la metodología propuesta, ¿no? Y lo que queremos hacer ver también es un poco que la sociedad civil somos capaces y la científica de hacerles partícipe, o sea, darles herramientas a la administración para un poco eliminar esta basuraleza. No solamente decir lo que hay, sino dar herramientas, ¿no? Como son estas metodologías que estamos poniendo en marcha, ¿no? Y para que veáis un poco el volumen a partir de las muestras establecidas y que hemos extraído del campo, que os recordaba que son muestras de agua, de suelo, de sedimentos y esas heces de zorro, pues para que veáis realmente la magnitud del proyecto, veis arriba, por ejemplo, para el tema de los metales pesados, en las que se recogieron 31 muestras, pues se han analizado tanto para el suelo como para el sedimento 4.340 datos, ¿no? Esto son unos números muy interesantes. Pero si ya nos referimos a los compuestos orgánicos, es decir, a la búsqueda de fármacos, como luego vamos a ver fármacos o otros compuestos no visibles, compuestos orgánicos del carácter, pues por ejemplo, nicotina, cafeína, etcétera, como vamos a ver ahora, retardantes de llama. Pues fijaros la cantidad de datos de sobre 411 muestras obtenidas en agua que se han caracterizado, pues hemos obtenido más de 24.000 datos. Son unos números bastante amplios. O sobre las 280 muestras, tanto en sedimentos como en suelos, pues nos hemos pasado de los 8.000 datos. O sea, al final es una cantidad de datos superior a los 40.500 datos, que es un número bastante importante, que es lo que os comentaba, por ejemplo, que no somos conscientes de que haya una N tan grande, ¿no? Que haya digamos, un estudio tan amplio como tanto en territorio como en el número de muestras analizadas y de datos registrados, ¿no? Bueno, pasamos ya un poco a los datos de Ciencia Libera. Datos que, como vais a ver, muy superficiales porque se han analizado, digamos que desde el punto de vista de lo que son los contaminantes, no desde el punto de vista, aunque tengamos mapas, como vais a ver luego, de qué regiones son las más afectadas, como muchos periodistas intentan preguntar, ¿no? Y, por ejemplo, en Murcia, ¿qué es lo que más ha encontrado? Pues eso ahí probablemente llegaremos a hacerlo, pero de momento no lo hemos hecho porque nos hemos centrado primero en la publicación de esa metodología que os comentaba, y ahora estamos trabajando ya sobre toda la contaminación de aguas, ¿no? Ya tenemos incluso otro paper redactado y preparado para enviar a la revista. Pero esta diapositiva que veis, resume directamente, y ya podríamos incluso cerrar aquí ya la charla, porque el resultado es que todas las IVAs en las que hemos tomado muestras están impactadas. Es decir, no hemos encontrado ninguna en la que no hayamos encontrado alguna traza de contaminación difusa. Ya veréis que solamente hay 4 IVAs en las que no han presentado contaminación en agua, solamente en 4. Recordad que hemos analizado 140 IVAs, pero de todas esas muestras, solo 4 IVAs no han presentado contaminación en agua. Sin embargo, tanto en sedimentos como en suelo, todas tenían algún tipo de contaminación difusa. Esto es un poco lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Que queremos transmitir a las administraciones. O sea, nuestros suelos, sobre todo en zonas donde se han seleccionado por criterios ornitológicos, donde la hipótesis nos puede marcar y decir que no están antropizadas, pues precisamente por la actividad humana estamos encontrando trazas de contaminación difusa.
Sí que es cierto que el trabajo ha corroborado pues, algunas hipótesis que nos planteamos y que ya otros autores habían dicho anteriormente, ¿no? Por ejemplo, pues que si nos vamos a los hábitats, obviamente los hábitats de media montaña o los rocosos, o incluso los dominados por el bosque atlántico, han sido los que, bueno, en general, estoy hablando siempre de forma general, han sido los menos impactados. Y que obviamente donde más zonas antropizadas o donde más la actividad humana participa en nuestro medio natural, pues son los más contaminados, ¿no? Como ejemplo han sido los ecosistemas agrícolas y las parameras. Esto lo vamos a ver más detenidamente ahora. Pero si nos centramos, por ejemplo, en la matriz agua, eh, en cada diapositiva vais a ver en qué matriz nos hemos centrado y qué hemos analizado, ¿no? En el caso del agua hemos analizado pues 21 fármacos, 17 pesticidas, 17 compuestos perfluorados, que son los famosos PFAS, luego os comentaré un poco lo que son, cafeína, nicotina, que la hemos incorporado, aunque bueno, no entraba bien, pero sí que son elementos que nos marcan bastante bien y de forma adecuada cuál es la actividad humana que hay en el campo. 3 retardantes de llama y luego la benzofenona. Esto si queréis, si no estáis muy familiarizados con esto, sí que, por ejemplo, habréis oído ahora durante la pandemia que al final las aguas residuales eran las que nos estaban diciendo si venía una ola o, no, digamos que estábamos bajando de la ola, ¿no? Con la enfermedad de la COVID. Entonces esto es un poco similar, ¿no? A partir del agua, pues estábamos trabajando esos elementos que veis ahí. Bueno, como os decía, dentro del agua todas estaban contaminadas, todas tenían algún elemento que influía, que tenía contaminación difusa, excepto 4, ¿no? No voy a entrar tampoco a poner el dedo qué 4 eran, las tenéis ahí, y bueno, pues esas son las que realmente, bueno, pues en principio las muestras nos han indicado que no han encontrado nada, ¿no? Del total de las 140 IVA analizadas, por ejemplo, el 22%, es decir, 32 espacios, presentan una suma de más de 5.000 nanogramos por litro, ¿vale? De contaminantes de agua. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto nos indica que existe un fuerte impacto por contaminación, esos 5.000 nanogramos por litro. Fijaros el porcentaje, 22%, o sea, 32 espacios superan esa barrera que indica ese impacto por contaminación. Y bueno, ahí bueno, pues ahí veis un poco también aquellas que se han encontrado más contaminadas, ¿no? Como son Villafáfila, que todos sabemos que es una zona muy importante para la migración de Anser, del Anser común, y bueno, Tordesillas, que bueno, pues también son zonas también de zonas agrarias importantes, ¿no? Pero dentro del agua, si seguimos en contacto, bueno, analizando las sustancias que hemos analizado, pues nos llama mucho la atención que el 74% de las muestras analizadas se ha encontrado nicotina, ¿vale? Entonces daros cuenta que estamos hablando de agua. En agua hemos encontrado nicotina. Estos niveles al final van disminuyendo a medida que las muestras son recogidas en diferentes puntos. Os explico esto. Nosotros cuando salíamos al campo, la metodología de recogida de las muestras, salíamos al campo ya con los puntos de recogida marcados desde la oficina. Es decir, que nosotros íbamos por GPS, recogíamos en el punto 1, que desde la oficina, desde los mapas y desde digamos, unas capas GIS previamente cargadas en un sistema, identificamos como ese punto 1 lo que preveíamos que podría ser encontrarnos en el campo la zona de más impacto dentro de ese espacio, ¿no? La zona 1, digamos, la zona de guerra, ¿no? Digamos, bueno, pues a la salida de un EDAR o la entrada, buscar un sitio donde previsiblemente hubiera más contaminación. El punto 2 es, desde ese punto primero, es separarnos a una zona que en principio de 500 metros hacia una zona más, digamos que visualmente no ofreciera tanta contaminación visual. Es decir, que no nos encontráramos plásticos, microplásticos, es decir, que visualmente no encontrásemos nada, a unos 500 metros de ese punto 1. Y el punto 3 podría estar en cualquier otro sitio de ese espacio natural, de esa IVA, alejado lo que fuera, pero dentro de ese espacio y que a priori visualmente fuera prístino, es decir, que no nos encontramos visualmente actividad humana, es decir, que no haya usos recreativos, que no encontráramos, por ejemplo, urbanizaciones, que no fuera un sitio donde se fuera a bañar la gente, donde no hubiera rutas de senderismo, es decir, algo que visualmente eliminara digamos que fuera eliminando la posibilidad de encontrar contaminación difusa, ¿no? Y bueno, pues esto con la nicotina ha funcionado, es decir, que el punto 1 era donde nos encontrábamos mayor nicotina,
íbamos a encontrarnos menos nicotina en el punto 2 y obviamente nos íbamos a encontrar menos nicotina, aunque nos encontramos nicotina, excepto en esos 4 sitios, pero en ese punto más prístino, más alejado de las zonas de actividad humana, nos seguíamos encontrando nicotina, pero en menores cantidades que en el punto 1 y el punto 2, ¿no? Esto era interesante porque corroboraba que la nicotina nos puede servir como un elemento para ver dentro de los espacios naturales protegidos la actividad humana. Es decir, en las zonas de uso recreativo, en las zonas de uso donde la gente va a comer o donde la gente se junta porque hay una casa del parque o donde hay una actividad en ese punto, en ese espacio natural, pues vamos a encontrarnos en principio con mayor contaminación difusa en el caso de la nicotina. Nos podría servir este elemento como para y, digamos, ordenar esos espacios naturales, ¿no? Desde el punto de vista de los fármacos, pues ahí veis el adjetivo, ¿no? Son ubicuos en prácticamente donde todos los espacios que hemos estado analizando, ¿no? Es decir, que, bueno, pues nos hemos encontrado, por ejemplo, el valsartán, que es un medicamento empleado para controlar la presión arterial, en el 44%. Nos hemos encontrado, por ejemplo, un anticonvulsivo como es la carbamazepina, en un 39% de las muestras analizadas. Nos hemos encontrado el tramadol, que es un analgésico empleado en tratamientos neurológicos, ¿vale? Y luego también, bueno, pues otras medicinas muy habituales como el paracetamol, que nos hemos encontrado en el 23%, como por ejemplo, bueno, pues como os decía, pues y como incluso también la cafeína, ¿no? Que la hemos encontrado en muestras de agua. Luego, una cosa muy importante es la evaluación del riesgo, ¿no? Luego vamos a seguir analizando más componentes. Pero la evaluación del riesgo, según la Organización Mundial para la Salud, pues estos fármacos te dicen que si se concentran a más de 10 nanogramos por litro, pues puede conllevar algún riesgo para la fauna, para los valores naturales que se contemplan en esos espacios, ¿no? Con lo cual eso es importante. Entonces, daros cuenta de la cifra que se pone ahí. El conjunto de las IVAs, 15 de los 21 fármacos analizados superan este límite. O sea, hemos analizado 21 fármacos y de esos 21, 15 superaban 10 nanogramos por litro. Es decir, que pueden estar afectando a lo que son esos valores a la fauna. Aquí mucha gente me suele preguntar, y para el ser humano, ¿no? Nosotros bebemos agua, muchos bebemos agua de grifo directamente, no hace falta beber agua mineral. Bueno, el agua de grifo tiene más, digamos, vigilancia y se hacen controles más asiduamente y aunque tuviera algo, si es que se detecta algo, son en trazas muy, vamos, muy básicas, muy leves digamos, para nuestra salud. Por ejemplo, en el caso de los retardantes de llama, que son los que se conocen por las siglas OPCR, bueno, pues los empleados son los empleados habitualmente en productos de origen plástico, ¿no? Y que llegan al medio natural por la lixiviación, que se han hallado en el 70% de las muestras, ¿no? Hemos estudiado también la presencia de benzofenona, que es muy habitual en productos plásticos y en cosmética solar. Es decir, que la benzofenona se utiliza en las cremas solares que nos damos en verano, en primavera, para o cuando vamos a esquiar, nos la damos para no quemarnos, pues eso tiene benzofenona y la estamos encontrando en el 23% de las muestras que hemos analizado sobre agua. O sea, daros cuenta que prácticamente cualquier producto que utilizamos, veréis que nosotros lo trasladamos al campo, aunque no sea de forma premeditada, ¿no? En el caso de los plaguicidas, como os comentaba, que es algo que obviamente iba a dar en ecosistemas agrarios y parameras, pues se han detectado en el 57% de las muestras, ¿no? Con los compuestos más presentes como son el clortolurón, el 24%, el clorpirifos, que es muy ubicuo en muchas de las IVAs, casi el 24% también como el anterior, o el isoproturón, ¿no? También el 22%. Es decir, que hay plaguicidas que nos estamos encontrando a niveles altos, en los que a partir de 100 nanogramos el litro, pues ya es preciso tener un control de esa presencia, ¿no? Y porque pueden producirse riesgos ambientales, ¿no? En un número importante. O sea, todo esto daros cuenta que es importante porque, no solamente para nuestros campos, sino incluso digamos, para el consumo humano, porque dependiendo de la plaguicida que se esté utilizando, así se asimilan o no se asimilan, ¿no? Luego, respecto a los perfluorados que se utilizan en la fabricación del teflón, que todos conoceréis que las sartenes tienen teflón, por ejemplo, el Gore-Tex de nuestros abrigos para salir al campo, de nuestros pantalones, que los utilizamos principalmente para estar aislados del agua, las ceras para el material de esquiar o espumas antiincendios. Bueno, pues daros cuenta que de los 17 que hemos analizado,
solo 4 se han encontrado en concentraciones de entidad entre el 10% y el 17% de las muestras. Es decir, que bueno, afortunadamente aquí solo 4 de todos los analizados, bueno, pues sean de los 17 compuestos se han encontrado. Si pasamos a la matriz de suelos, en los que veis a la derecha los componentes que hemos analizado, los 16 hidrocarburos aromáticos policíclicos, los pesticidas organoclorados, los pesticidas organofosforados, los bifenilos policlorados, los 7 OPF retardantes de llama, 9 plastificantes y los 31 metales. Bueno, pues aquí os recuerdo que aquí sí que todas las IVAs tenían una contaminación, no se libró ninguna. Ahí os pongo un poco las que, bueno, pues llegaban a superar los 5.000 nanogramos por litro, por gramo creo que es, por litro, perdón. Y bueno, y ahí son las IVAs que veis que, bueno, que eran más preocupantes y que luego vamos a ver en mapas, ¿no? Respecto a la basura plástica, bueno, pues se detectaba la presencia de OPFRs relacionados en este caso con el vertido de basura plástica, ¿no? O sea, donde había basuras en suelo visible, pues éramos capaces de hacer una especie de correlación. O sea, al final, la basura en el campo visible, los acúmulos, pues producen una degradación, como os comentaba anteriormente, y al final se detectaba, ¿no? En suelos, el compuesto más frecuente de esta familia es lo que se conoce como el PPT-TCP, ¿vale? Que se utilizan para la fabricación de barnices, de lacas o como plastificantes, pero también como retardantes de llama en la fabricación de poliestirenos y termoplásticos, ¿no? Que son los que realmente luego pues, facilitan que el plástico sea, digamos, que se pueda mover sin que se rompa, ¿no? Y esto fue encontrado en el 45% de las muestras. Luego también se detectan los ftalatos, que son plastificantes que se emplean como aditivos para la fabricación de plásticos, en los que, bueno, para aportar esa flexibilidad, como hacían también los anteriores, los OPFR, ¿no? Los retardantes de llama, y que pueden encontrarse en una gran gama de productos, ¿no? Bueno, aquí, bueno, pues es ampliamente utilizados en la industria, ¿no? Y bueno, productos como, por ejemplo, el noninfenol, que es el más ubicuo, se encontró en el 21% de las muestras. A ver, antes de pasar con la parte de las basura del pasado, en suelos también, por ejemplo, hemos encontrado, bueno, creo que estaba en el anterior sí, bueno, los ftalatos y luego en cuestiones de temas, por ejemplo, de hidrocarburos aromáticos policíclicos, se han encontrado en un 71% de las muestras. Estos hidrocarburos pues, son restos pues, de petróleo, de gasolina. Fijaros, ¿no? En el suelo, en suelos, de matriz suelos se han encontrado en el 71% de las muestras. De nuestros espacios naturales, ¿eh? No estoy hablando de un suelo urbano ni nada por el estilo. Y luego, en cuanto a los pesticidas en suelos, pues hay reseñado la presencia de cloropirifos, que se encuentra ampliamente repartido en el 27% de las muestras, que en muchos de estos casos nos hemos dado cuenta que superan ampliamente los estándares fijados ambientales. Es decir, que bueno, pues son significativamente superiores a esos mínimos que no se deberían superar, ¿no? Luego, respecto a sedimentos, a la matriz sedimentos, quería comentaros, por ejemplo, que los plastificantes se detectan en el 43% de las muestras, ¿no? De sedimentos analizados. Y bueno, que resultan ser una de las familias, estos plastificantes, con las concentraciones en sedimentos más altas, ¿no? Los retardantes de llama se encontraron en más del 40% de las muestras analizadas. Los ftalatos en el 85% de las muestras. Daros cuenta que estoy superando porcentajes respecto a la matriz de suelos. Y luego, en cuanto a pesticidas, pues, bueno, pues los organoclorados, principalmente, los que son los más dominantes, destacan sobre todo la presencia de organoclorados como el HCBD, ¿vale? Que están encontrados en el 24% de las muestras y que están asociados también a, pues, a residuos, por ejemplo, de neumáticos, ¿no? De los coches. Estos neumáticos se nos encontramos muchas veces abandonados, tirados en las charcas, en las lagunas. Ahí, bueno, pues esos se encuentran en los organoclorados, ¿no? El HCBD. Una cosa importante que nos dimos cuenta es que siempre nos hemos estado encontrando una persistencia de contaminantes prohibidos desde hace ya décadas. Hablo décadas de como pues utilizados a gran escala entre los años 50 y los 80, ¿no? Todos se nos viene a la cabeza pues los pesticidas organoclorados más conocidos como los famosos DDT, ¿no? Que ya prohibidos en España desde el 94, pero que aún se encuentran de forma ubicua, es decir, de forma amplia en nuestro territorio, aunque en concentraciones cada vez más bajas, pero eso implica que en su momento el uso fue masivo, ¿va? Masivo. Entonces se siguen todavía registrando, sobre todo
En suelos y sedimentos, obviamente, que es donde se mantienen, en agua se disuelven. Y además, bueno, se han detectado hasta en un 80% y 75% de las muestras respectivamente, tanto, o sea, el 80% en suelos y el 75% en las muestras de sedimentos. Esto quiere decir, bueno, pues eso, lo que os comentaba, ¿no? Que están ampliamente distribuidos por el territorio. Y luego los PCB, que son compuestos analizados, llegan a detectarse hasta el 69% de las muestras, ¿no? Tanto en suelos y en 33% en sedimentos. Que los compuestos, bueno, pues daros cuenta que todavía, a pesar de que son productos ampliamente ya prohibidos, que esperemos no se estén usando, pensamos que no se usan, pero todavía se encuentran, como se ha comentado, en concentraciones traza, ¿no? Respecto a metales pesados, pues lo que sí podríamos decir es que su presencia, hay presencia principalmente de metales pesados en algunos sitios, sobre todo en niveles anormalmente altos, ¿no? Además, en un porcentaje, en principio, alto también, que es el más del 9% de las IVAs estudiadas, de las 140. Entonces, esto hemos intentado buscar algún tipo de explicación del porqué de este número tan alto, de este porcentaje tan alto de IVAs con metales pesados. Y en algunos casos, la recogida de muestras se ha producido en zonas donde, bueno, ya preveíamos que iban a ser altos niveles, por ejemplo, de arsénicos o de mercurio, ¿no? Porque pues estaban cogidos esas muestras cerca de minas, ¿no? Y es lógico pensar que, bueno, pues que están contaminados también los alrededores de estas minas. Pero en otros casos no era así. O sea, muestras en las que en sus cercanías no existían este tipo de actividad humana de industria, pues han dado también, digamos, porcentajes altos de metales pesados. Y para esto hace falta por realizar estudios más concretos y más específicos y ver qué sucede, ¿no? ¿Por qué se están registrando estos datos, ¿no? Luego, bueno, también hay zonas donde de forma natural aparecen estos metales pesados de forma natural, ¿no? Por eso hay que hacer esos estudios específicos. Estos mapas que os presento ahora son un poco el resumen visual de lo que os he comentado anteriormente, ¿no? De cuál es la contaminación que hemos detectado en aguas, que son lo que veis aquí. Por ejemplo, lo preocupante es lo más rojo y lo menos preocupante es lo más azul. Daros cuenta, por ejemplo, zonas de Aragón, de los Pirineos, digamos que es donde la menor contaminación de aguas. Os comentaba que en zonas altas, zonas rocosas, es donde nos hemos dado cuenta, y como era previsible, que hay menos actividad humana, pues es donde la contaminación por aguas es mucho más baja y donde la contaminación es más alta es en zonas donde sí que la actividad es alta, ¿no? Daros cuenta, por ejemplo, está marcado en rojo el Parque Nacional de Doñana. Está marcado en rojo zonas muy, muy extensas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Entonces, esto hace falta luego ya, bueno, pues seguir unas conclusiones del por qué. Nosotros ya os comentaba al inicio de la charla que no hemos hecho un análisis específico por regiones, por comunidades autónomas, ¿no? Sí que lo hemos hecho dependiendo de los ecosistemas en los que se trataba y se recogían esas muestras, que nos parecía lo más adecuado. Datos hay de sobra para analizar esto por comunidades autónomas, se podría hacer. Dependiendo que IVA dentro de qué comunidad autónoma esté, pues nos permite o no realizar esa valoración, ese análisis, ¿no? El mismo mapa para la contaminación que hemos obtenido en suelos, como veis, aquí hay un cambio, si os dais cuenta, hay una vuelta totalmente. Ahora es Extremadura la que tiene los rangos de contaminaciones más bajos, ¿no? en suelos. Y en cambio, otra vez, Aragón y Pirineos, la zona al norte, de la zona pegada a Pirineos y toda la cornisa cantábrica, pues da unos valores altos de contaminación en suelos, ¿no? Todo esto es un poco lo que tratamos de analizar, el por qué en suelos sucede esto, pero no por qué sucede en Aragón o por qué sucede en Extremadura. Y en sedimentos, si os dais cuenta, pues es algo ya más difícil de interpretar, ¿eh? Volvemos a tener zonas en Extremadura con alta contaminación en sedimentos, pero también tenemos otras zonas, otras IVAs extremeñas en las que no, dan valores muy bajos. Y en Pirineos sucede lo mismo, ¿no? En sedimentos están dando valores bajos. Es un poco más aleatorio, por eso a lo mejor lo que tenemos que ir es un poco más al detalle, más que a regiones, sino a ver qué está pasando, por qué se sucede en cada IVA, se están dando estos niveles, ¿no? Y bueno, ya como conclusiones, sobre el impacto de la biodiversidad de la contaminación difusa, pues el hecho de que se haya detectado basuraleza
tanto en transectos como en análisis químico en la totalidad de las 140 IVAs analizadas, pues nos sugiere que la contaminación difusa asociada a la actividad humana y en particular al abandono y gestión inadecuada de residuos de todo tipo, como os comentaba, la contaminación visible, pues podría estar afectando, ¿no?, a la práctica totalidad de los espacios naturales del país, incluyendo las áreas protegidas, porque muchas de estas IVAs que os comentaba, pues se solapan, ¿no?, con esos espacios protegidos de la Red Natura 2000, que, bueno, pues que tienen sus planes de gestión y que incluso pues tendría que contemplarse dentro de esos planes de gestión eso que os comentaba anteriormente, ¿no?, la restauración o principalmente, bueno, pues evitar o prevenir este tipo de contaminación. Luego, bueno, la información recopilada en este estudio pues revela también problemas concretos de conservación, ¿no?, y necesidades de restauración de las 140 IVAs. Os comentaba, si nos vamos a esas IVAs, pues estaremos descubriendo el por qué en algunos sitios esos niveles de contaminación son tan altos que a lo mejor merecen proyectos de restauración concretos, ¿no? Son puntos clave para la conservación de esas especies de aves cuya conservación, en determinados casos, pues corresponde exclusivamente a las administraciones españolas, ¿no? Y que en un 70% de los casos se encuentra dentro de la Red Natura 2000, como os comentaba, ¿no? Hay ese solapamiento, que eso es importante, ¿no? Al final las comunidades autónomas son las, digamos, competentes, ¿no?, del mantenimiento del estado de conservación de nuestros espacios protegidos de la Red Natura 2000 y son a las que tenemos que ofrecerles esas herramientas para intentar revertir esta situación, ¿no? Luego nuestro informe también revela como principales fuentes de la contaminación difusa, pues el abandono de basura en el medio, como os comentaba, vertidos en masas de agua desde diferentes fuentes puntuales, ¿no?, el uso no adecuado de pesticidas, que, bueno, pues es un poco lo que hemos visto, ¿no?, que el ecosistema agrario y parameras es uno de los que salen peor parados en el informe, y luego la proximidad de las estaciones depuradoras de aguas residuales, ¿no?, ver un poco el por qué una vez que se depura el agua seguimos obteniendo resultados o seguimos viendo contaminación difusa o elementos estudiados, ¿no?, una vez que está este agua en principio depurada. Luego, los resultados nos vienen a decir que hay que reforzar la prevención de esta basuraleza, hay que intentar revertirla, como os indicaba, ¿no? Hay que mejorar el tratamiento de las aguas residuales, sobre todo en aglomeraciones urbanas, ¿no?, porque al final nosotros echamos todo al río, al final van a los ríos, se acumulan sedimentos y eso fluye, que al final llega hasta el mar, que es una de las cosas que nos he comentado, que nosotros el medio marino no lo hemos tocado porque es donde más estudios se han hecho, pero al final todo lo que llega al mar es porque ha nacido en tierra, ¿no?, y el mar es que lo recoge todo. Entonces, bueno, pues también hay que mejorar un poco la gestión de los plaguicidas que se están utilizando, controlando y minimizando su paso al medio. O sea, hay que estar bastante restrictivos en ese sentido. Luego, más allá de la producción de plástico, ¿no?, el estudio evidencia la necesidad de avanzar rápidamente hacia una economía completamente circular. Esto es bastante importante, ¿no? O sea, hay que ir a la reducción, a la circularidad, al ecodiseño, ¿no? Hay que mejorar todo esto y hay que ofrecérselo a las administraciones para que lo pongan en marcha, pero desde la sociedad civil tenemos muchas cuestiones, muchas cosas que decir. Y bueno, luego también, bueno, pues recalcamos que hacen falta muchos más estudios que permitan concretar, dimensionar el problema, que aquí digamos que es una imagen, que es una fotografía de la contaminación que ahora mismo nos encontramos en el medio natural y bueno, así también como el impacto que pues, se puede estar produciendo sobre el medio natural, sobre nuestros valores naturales. Es decir, cómo le afecta, por ejemplo, a las aves acuáticas que viven en determinado río en el que nosotros hemos concluido que hay contaminación difusa en ese medio acuático, ¿no? Entonces, hacen falta muchos más estudios. Se bioacumula esta contaminación difusa en los seres vivos. A nosotros nos afecta como seres humanos cuando nosotros nos vamos a bañar. Eh, Todo esto hace falta ampliarlo, ¿no? Esos estudios son estudios mucho más concretos, ¿no? Y bueno, como futuro, pues tenemos que compartir estos datos con las administraciones públicas, con la comunidad científica, que es uno de los objetivos que tiene el proyecto Ciencia Libera, como os decía. No nos quedamos en este informe ya entregado, en este informe del proyecto, sino que lo que buscamos es que los científicos, que la comunidad científica conozcan nuestras conclusiones y por eso el compromiso del proyecto de sacar adelante pues, estos resultados en artículos científicos, en el que ya os comentaba que tenemos uno ya aceptado y tenemos un manuscrito bastante avanzado, ya, bueno, prácticamente concluido para enviar a otra revista, ¿no? Y eso nos parece importante porque hasta ahora esta contaminación hay que hacerla ver también desde el mundo científico, ¿no? Todos sabemos que está ahí, pero hay que dar argumentos de que esto existe y también hay que dar soluciones y herramientas para estas soluciones.
Y como os comentaba ya bueno, pues a ver, hay que ampliar el conocimiento de otros medios, como decía, otros muestreos. Esto, el N que veis aquí, la muestra, también de muestras ha sido brutal, el territorio que se ha recogido es brutal, pero a lo mejor se puede hacer o todavía más grande, a un estudio mucho más grande, no 140, sino a 400 IVAs, que las 469 que tenemos, a lo mejor hay que ampliarlo o no, y hay que reducirlo, ¿no? Y decir, bueno, pues ¿qué está pasando en una determinada IVA? Irnos a la cosa, a algo más pequeño, como os indicaba, ¿no? Y ver por qué, por ejemplo, obtenemos metales pesados en donde no hay, digamos, actividad humana, no la hubo, y por qué, ¿no? A lo mejor hay que hacer ese tipo de estudios más concretos. Y luego, por supuesto, pues sería muy interesante, lo que somos, aunque somos conscientes de la dificultad, de los costes, tanto en tiempo como en recursos económicos y de personal, pues poner en marcha proyectos de restauración demostrativa, exclusivos de la contaminación difusa, que es algo, sería algo muy novedoso, o si no, nosotros lo que planteamos es que se incluya dentro de estas restauraciones que se suelen hacer y que cada vez tenemos más ejemplos positivos a lo largo del territorio, en el que, bueno, pues sobre todo en temas de canteras, de industrias, de minas, ¿no? Que tienen que hacer unos planes de restauraciones, pues que se incluya esta contaminación difusa, ¿no? En esa restauración que hasta ahora pues ha sido bastante olvidada, ¿no? Y bueno, pues los estudios están indicando que es necesario. Somos conscientes de la dificultad y somos conscientes también del tiempo que conlleva todo esto. Y creo que con esto pues estaría ya más o menos la charla. Entonces ahora me ha gustado bastante, Lucas. No, Sí, no, sí. Perfecto, has estado ahí milimétrico. Muchas gracias, Octavio. nada, a vosotros. No sé si hay alguien que quiera hacernos alguna o que quiera lanzarle alguna pregunta a Octavio, que le haya quedado, bueno, pues alguna dudilla acerca de lo que nos has expuesto, que ha estado súper interesante, la verdad. Yo entiendo que son nombres muy raros. Sí. De hecho, incluso yo algunos los tengo que leer todavía porque no me acabo con ellos, ¿no? Pero al final, en la ropa que tenemos ahora mismo los que estamos atendiendo, estoy convencido que tenemos, ¿no? Y las sartenes de que en lo que vamos a hacer la cena tenemos teflón. Entonces, bueno, al final, esos simbolitos, esos nombres, esa nomenclatura, al final se transfiere a algo que usamos en el día a día. Pues sí, la verdad es que sí, que está todos estos o varios de los contaminantes que nos has contado, pues al final están dentro, pues como decías, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra ropa, en nuestros utensilios de cocina o en cualquier otro producto que estamos utilizando diariamente. A ver, nos está preguntando Roberto que si podrían tener los datos de una IVA en concreto. A ver, sí que se pueden. Lo que pasa que hay algunas administraciones que nos los han pedido, se los hemos dado, pero es lo que os comentaba, ¿no? Que los datos están muy en bruto, se pueden indicar, ¿eh? Pero están tan en bruto que al final no dicen nada. O sea, es lo que os comentaba al final. No hacen falta a lo mejor quizá más estudios, porque a lo mejor, aunque hayamos cogido a lo mejor solamente 3 muestras, o sea, perdona, 3 diferentes, por ejemplo, dentro de una región o dentro de esa IVA hemos cogido solamente tres puntos, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Entonces al final, pues son datos muy, muy concretos, ¿no? Pero sí que se puede hacer, se pueden trasladar, sí, sí, pero... ujú. Vale. Vale, nada, pues da las gracias, Roberto. Bueno, como comenta Miguel también por el chat, podéis dejar las preguntas por el chat o incluso si queréis podéis levantar la mano y os abrimos micrófono y cámara y directamente lanzáis vuestra pregunta, ¿vale? Bueno, Animaros, ¿no? parece que no se animan, ¿no? Estáis ahí. Es arduo, ¿eh? Es un tema complejo, es arduo, pero bueno, al final se traslada a nuestros espacios, ¿no? Es llamativo, ¿no? De que tú vas con tu abrigo de Gore-Tex al final y vas a darte un paseo por el campo que piensas que, bueno, pues no voy a impactar y al final pues se está impactando, no quieras que no, al final cualquier actividad humana pues al final revierte en el medio. Nos pregunta José Manuel de la asociación ANEA que cómo podemos decir que están nuestros espacios naturales de una forma generalizada, vaya. A ver, casi que volvemos a
a la diapositiva primera, ¿no? Nosotros en nuestras 140 IVAs que hemos analizado, ya os comentaba que para la matriz agua es para la única matriz en la que hemos encontrado en 4 IVAs en las que no hemos encontrado para la muestra agua, no hemos encontrado ningún tipo de contaminación, o sea, de contaminante analizado. Esto no quiere decir que no haya de otros, ¿eh? Nosotros hemos elegido estos contaminantes que os comentaba, esos 59, por peligrosidad, ¿no? Y luego los antiguos. Pero en general, dada la fotografía que hemos obtenido en este proyecto, es preocupante. O sea, los espacios naturales protegidos es preocupante y es que además, al ser una amenaza no visible, pues digamos que las soluciones son complicadas, ya no solamente para el ciudadano, sino para la propia administración. Pues al final no se van, por ejemplo, pues a otras amenazas que digamos son más visibles, ¿no? Pues a la tala de un bosque, pero sí que estamos viendo que esto es ubicuo, o sea que no es una cuestión que digas. Otra cosa hubiera sido que nos hubiéramos encontrado de las 140 IVAs, hubiéramos encontrado un porcentaje alto donde no hubiéramos encontrado o no hubiéramos encontrado nada o en porcentajes bajos, porque no es que hayamos encontrado, es que hemos encontrado sobre todo medicamentos, nicotina, cafeína, en porcentajes llamativos, muy llamativos. ¿Y qué pasa con los espacios naturales protegidos? Pues como bien sabéis, pues escapamos de las ciudades, ¿no? En cuanto podemos, en los puentes, en cuanto podemos, en las vacaciones escapamos, ¿no? Y nos vamos a las zonas naturales. Y nosotros nos lo llevamos para allá. Pues el que fuma nicotina, el que toma café, pues excreta cafeína. Es que es lógico, ¿no? Entonces al final estamos llevando esa contaminación difusa a las zonas naturales. Que esto es importante trasladárselo a los gestores de estos espacios, ¿no? Porque lo que os comentaba un poco, la zonificación de estos espacios, pues puede hacer que esas zonas digamos, más restringidas permitan evitar estos contaminantes difusos en zonas donde, digamos, los valores naturales son de mayor entidad, ¿no? Con esto no quiero decir que no vayamos al campo, perdonadme, pero yo creo que, que tenemos que seguir disfrutando del medio natural. Vale, mira, perfecto, gracias. Nos comenta Juanma que, bueno, que no sé si se las capaz de dar toda en la charla, creo que no, que si hay algún factor identificativo para explicar el mal estado de los páramos, de esas parameras que comentabas, ¿no? Porque, bueno, es evidente que los medios agrícolas sí que, bueno, pues están más ligados, ¿no? De una forma más directa a esos contaminantes, sobre todo agrarios, pero en el caso de los páramos, bueno, pues es lo que nos preguntaba. Sí, esto simplemente tendríamos que ir al detalle, ¿no? Digamos que hemos englobado el ecosistema en agrario y paramero por proximidad. O sea, no hemos diferenciado el agrario y el paramero, o sea, las parameras. Otra cosa, por ejemplo, podemos coger las IVAs en las que el hábitat paramera está ampliamente recogido, pues no sé, pues las zonas de Soria, donde tenemos alondras ricotis y Verno, ver qué se está produciendo en esas zonas, pero realmente es porque le hemos englobado dentro de las zonas agrarias como una parte más. Sin más, no es un poco también hemos recogido también, no nos hemos inventado esta división de hábitat, ¿no? Esta división de hábitat viene de BirdLife International, en la que ya pues ya ellos habían dividido estas IVAs, que como sabéis, y os indicaba, las identificamos desde BirdLife International, pues que en estos hábitats, ¿no? Y las parameras están incluidas en las zonas agrarias. Tendría que revisar exactamente qué ha salido en las IVAs o en los puntos donde hemos recogido en parameras, pero se puede hacer, ¿no? Pues lo que dice, pues posibilidad de afección a especies como alondra ricotí, por ejemplo. Vale, perfecto, vale, ya te está comentando Juanma que perfecto, que sí, que ya lo entiende. Sí, Bueno, lo estoy leyendo, Lucas, sobre el sí, tema de vale, vale. Doñana y de talas de Daimiel. Sí, efectivamente, a ver, el problema que tenemos en Doñana y que está ahora en los periódicos es el problema que tenemos en los acuíferos y de la extracción de agua de esos acuíferos, ¿no? Eso es importante, es un problema importantísimo. Pero efectivamente, nosotros hemos cogido muestras del Parque Nacional y nos están saliendo aguas contaminadas. Es decir, que no solamente el problema es el agua, sino que tenemos unas contaminaciones en parques nacionales, en los que son parques. Hablo de parques nacionales, que es la mayor figura de protección que tenemos en nuestra legislación, en la que se supone que hay zonas restringidas donde no entra nadie y donde, bueno, pues Doñana, Daimiel, Islas Cíes, que fijaros, Islas Cíes también ha tenido un componente alto de contaminación.
Monfragüe, o sea, parques nacionales en Pirineos también, bueno, Aguestortes también he escogido, en las que dices, bueno, o sea, no debería, ¿no? Y lo que se comenta, ¿no? En el chat, es que también es reserva de la biosfera, es que Doñana lo es todo. Si sin Doñana tenemos contaminación, pues tenemos contaminación, es un poco para responder a la pregunta anteriormente, en prácticamente todo el territorio. Eh, lamentablemente, es prácticamente ahora mismo el dividir como hemos dividido, que lo hemos hecho para el estudio, pero si no dividiéramos el territorio nacional en espacios protegidos, o en IVAs o en nada, y cogiéramos muestras, difícilmente podríamos saber si la muestra se ha cogido de un sitio natural o de un sitio no natural, porque prácticamente están dando valores extremos en el campo, ¿no? Y eso es importante. Luego sí que es cierto que cada parque nacional tiene su problema, ¿no? O sea, el problema que tiene Daimiel no es el mismo que tiene Doñana. Son relacionados con el agua los dos, unos son extracciones de acuífero, pero bueno, alrededor uno tiene más, digamos, más intensificación agrícola que el otro, Doñana tiene menos, pero la extracción está produciendo, luego tiene el problema de las fresas para ese agua, o sea, son problemas que tendríamos que ir a la base del espacio, ¿no? No sé si a José Manuel o a Luis los he contestado. Sí. Ha lanzado otra pregunta José Sí. Barbera. Casi la he contestado antes, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que es un poco irnos a la educación, ¿no? Y a la educación pues, de las generaciones que vienen. Nosotros no hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? O sea, pues que se sepa reciclar, o sea, porque o sea, lo que no se puede permitir, o sea, yo puedo entender que la gente tome café o que se compre un pantalón de Gore-Tex. Lo que no puedo entender y no entiendo es que te vayas al campo y no seas capaz de que los residuos que te llevas no los vuelvas a meter en tu mochila y los tires y los recicles en tu casa. Eso es lo que es incomprensible, ¿no? Yo creo que lo primero es educar. Restringir la entrada a zonas de importancia de riqueza ambiental, como se dice, ya se hacen parques nacionales. O sea, hay zonas restringidas en parques nacionales, que es la única figura de protección donde se llega a eso, en los que se restringe esa entrada. Nosotros también tenemos la entrada restringida para hacer los análisis estos, ¿sabes? No sabemos si en esas zonas restringidas encontraríamos o no contaminantes, pero si tuviera que deciros un sitio, debería ser ese, donde no debería haber contaminantes. Bueno, yo entiendo que es donde se hace, pero daros cuenta, y todos hemos visto fotografías de las dunas de Doñana, donde miles de voluntarios año tras año no hacen más que recoger plomo de esas dunas por temas de caza, ¿no? Y estamos hablando del parque de Doñana. Entonces, restringir la entrada al final, bueno, pues es una pregunta muy complicada, ¿eh? De hecho, yo muchas veces me pregunto, cuando tú vas a una reserva de ornitológica, por ejemplo, en Inglaterra, pues se suelen pagar, a lo mejor pagas 2 libras, 3 libras por entrar a ver pájaros. A mí me gustaría saber si aquí se llegaría a pagar por ir a ver pájaros, ¿no? Entonces, podría ser una opción, pero claro, sería bastante discutida, ¿eh? De todas formas, o sea, el restringir el acceso, yo no sé si también evitaría el tema de contaminantes, ¿no? Porque entiendo que muchos de ellos son arrastrados por las aguas. O sea, que al Exacto. final, de una manera indirecta, están entrando en estas zonas restringidas, ¿no? Que estamos hablando. Sí, sí, es que al final yo creo que muchos contaminantes están en el ciclo del agua. Es decir, que van al río, ¿vale? Bueno, no os cuento el ciclo del agua y al final es que te das cuenta porque no es muy lógico pensar que te encuentres cafeína en arroyos de alta montaña. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, de dónde viene esa cafeína? Esa cafeína pues viene obviamente de un ciclo, o sea, viene incorporada por agua de lluvia y viene y se ha localizado ahí. O sea, es lo que tú dices, ¿no? Que al final es muy complejo. Es un sistema muy complejo en el que ahora yo creo que ya llegamos muy tarde para resolverlo. Lo que hay que intentar es intentar reducir y predecir a lo máximo posible. José Manuel, por ejemplo, me pregunta que qué hace la administración frente a estos datos, ¿no? Nosotros los hemos intentado trasladar, como bien sabe Miguel o Sara, que están por aquí. eh, eh, Hemos intentado trasladarle a las administraciones, hemos tenido reuniones con ellos y les hemos trasladado datos generales de lo que estaba sucediendo en sus comunidades autónomas respecto a estos datos, que son abrumadores, y se sorprenden. Se sorprenden porque no es lo mismo decirle, oye, mira, aquí tienes un punto de basuraleza que es visible, yo te lo marco con GPS y tú vas con un camioneto y te lo llevas. Y luego lo reciclas, te llevas al punto limpio y ya está. ¿Vale?
Eso es mucho más complicado, porque le estás diciendo que en un sitio donde no se ve, tienes un problema muy importante y que además para resolverlo conlleva un gasto económico brutal, económico tanto de dinero como de recursos humanos que también suponen al final suponen dinero. Entonces, eso es importante. Todos se quedan muy sorprendidos cuando se lo comentas y todos al principio en esas reuniones pues acaban teniendo ganas o de mostrar interés por hacer algo, ¿no? O sea, pero claro, no es sencillo, no es una tarea sencilla. Entonces, sí que ven que tienen un problema importante y que se lo trasladas. Es más, además, digamos que no, ya es muy conocido el proyecto Libera, pero si encima está avalado con argumentos científicos, que es lo que nosotros tratamos de hacer a través de papers, o sea que no somos unos cuantos que nos hemos juntado y con un laboratorio le hemos hecho, no, es que tanto en temas de microplásticos y ya hay unas metodologías que se siguen y que incluso las propias administraciones las han utilizado y las recogen para sus estudios, pues se lo toman, pues como podéis imaginar, son muy sorprendidos, muy sorprendidos. No lo niegan, pero sí muy sorprendidos, porque no se les ha ocurrido que ellos podrían hacerlo, ¿no? Que a lo mejor lo que tienen que hacer es eso, pues hacer este tipo de estudios en los que yo creo que sería muy necesario también que conllevaran digamos, una campaña importante de difusión y de información a la sociedad. Yo creo que aquí en este problema falta eso. Se ha hecho pues eso con el reciclaje, pero muy poca gente sabe que, por ejemplo, las medicinas o el paracetamol que te tomas, tú por la noche lo excretas y al final eso acaba en aguas, ¿no? Eso. Sí, por añadir un matiz a lo que decía Octavio, que totalmente de acuerdo. Normalmente las administraciones nos hemos reunido con comunidades y se mostraban muy interesadas también en obtener los datos pormenorizados de cada uno de los puntos que les corresponden en sus territorios para ver también cómo poder echar una mano, ayudar. Evidentemente aquí hay dos vías de actuación, la de sensibilización que siempre está abierta y es mucho más sencilla y por ahí van casi todas las propuestas de participación con las comunidades y luego hay una que está mucho más imbricada con el sistema de producción que no sé ni siquiera si les compete porque nos hemos juntado muchas veces con personas de la administración, normalmente de la competencia de medio ambiente, pero por ejemplo todo el tema que aparece de pesticidas, pues va mucho más asociada a un sistema de producción nacional que ellos tienen las manos ahí un poquito más atadas. Pero bueno, sí, en general, como hizo Octavio, sorprendidos y pues abriéndose la posibilidad de cómo poder colaborar y agradecidos por estos datos que el proyecto les ha aportado, que les son de gran utilidad, claro. Sí, al final van a la parte de la sensibilización porque digamos que es la parte más económica, ¿no? Que es importante, ¿eh? No digo que no, es importante, pero los proyectos demostrativos de restauración podrían hacerse, ¿no? Una administración valiente que diga, oye, mira, pues yo tengo esta laguna en la que se ha demostrado que tengo este tipo de contaminación, vamos a ir a por ella, vamos a ver cómo podemos solucionar este tipo de contaminaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues hace falta esa valentía, que no es fácil, ¿eh? Por tiempo y por costes, como hablábamos, pero luego sí que insisto que una campaña potente de comunicación que conlleva el problema de la contaminación difusa es importante porque ha calado ya bastante el tema del reciclado, los niños pequeños ya lo tienen en el cole, ya saben qué hay que hacer con el contenedor amarillo, pero no saben que cuando se van al campo, pues si hacen pipí, por ejemplo, pues están excretando, ¿sabes? Bueno, esas cuestiones, pues eso hace falta contarlo.